Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Les extiendo un gran abrazo y espero de todo corazón que se haya levantado muy bien, bendecidos y en victoria. Les saludo a su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de estar frente a este micrófono y anunciar las buenas nuevas de salvación. Doy gracias a Dios por este privilegio. Espíritu Santo de Dios trae conocimiento a todo aquel que va a escuchar estas palabras en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, verso 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Una de las cosas que podemos notar en particular en todas las cartas que envió Pablo era con la intención de poder resolver algunos conflictos que habían en ciertas iglesias, otros para dar instrucciones de cómo debían conducirse. Muchas de estas instrucciones iban cargados de consejos sabios que serían tan vitales para el crecimiento de la iglesia. Y hoy el Padre ha permitido que hablemos sobre esto, para que también lo tengamos en cuenta y sea de gran edificación para nosotros. Mire que la primera recomendación que está dejando el apóstol Pablo es que estemos unánimes entre vosotros, en el mismo sentir de Cristo, tal como Él nos demandó, porque eso agrada al Padre. De hecho, la palabra dice que cuán bueno y agradable es que los hermanos estén juntos y en armonía. Y mire que deja algo muy presente para que podamos cumplir esta demanda, y es que nos asociemos con los humildes. Porque si nos asociamos con los altivos, podemos contaminarnos y tal como dice el final de este verso, que podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Y no hay algo más peligroso para el ser humano cuando llega a este sentir, a ser sabio en su propia opinión, a depender de sí mismo, a no recibir la corrección y el consejo. Uno de los grandes llamados que tenemos nosotros como cristianos es hacer luz en medio de las tinieblas. Y vemos que, de hecho, el título de este capítulo, Pablo lo llama deberes cristianos. Y una de las cosas importantes que tenemos para cumplir este deber como cristianos, ser luz en medio de las tinieblas, ser humilde, no ser sabios en nuestra propia opinión, es que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por supuesto, que vienen a través del meditar en la Escritura, la palabra de Dios, nuestro mejor manual. Porque de esta manera podemos entender cuál es la voluntad de Dios, que como el mismo Pablo lo dice, que es agradable y perfecta. Pero mire, cuando empezamos a leer el verso 3, o sea, vamos un poquito más atrás, vamos a entender a lo que se estaba refiriendo Pablo. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando un ser humano entra en este error de ser sabio en su propia opinión, lo que está demostrando es que no es nada humilde, sino todo lo contrario, altivo. Y una de las cosas importantes que tenemos que atender de la palabra de Dios, y lo está diciendo Pablo aquí, para no caer en esa altivez, es que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo, hablando sobre ese mismo tema a la iglesia de los Corintios, dice ya en la primera carta de Corintios capítulo 3 verso 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y mire, esto tan importante que explica en el verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La persona altiva es una persona insensata y cae en su propia trampa. Por eso aquí continúa diciendo que, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ahí lo está diciendo, que en lo que ellos se creen astutos, allí son sorprendidos. Mire, esto parece algo muy simple y a lo mejor de no tanta importancia, pero sí es tan importante para nosotros, porque el ser humano por naturaleza tiende a ser ególatra, altivo, porque en la carne está esa naturaleza. Y es a esto lo que se refiere Pablo cuando dice que tenemos que ser transformados. Y esa transformación viene mediante Cristo.
pero necesitamos dejarnos moldear por el Maestro. De hecho, esto sucedió con los mismos fariseos. Ellos se creían sabios en su propia opinión y cayeron en un gran error. Tan grande fue su error que no tuvieron la capacidad de reconocer al Mesías entre ellos. Todo lo contrario, quisieron ser más sabios que Cristo, intentándoles tentar, pero en todas salieron azotados o avergonzados. Por eso la única manera que encontraron para apresar a nuestro Señor Jesucristo fue a través de astucias tramposas y fueron cegados por Satanás. Qué triste todo esto cuando un hombre llega a estar en este estado, que se cree sabio en su propia opinión. Por eso Dios espera de todo corazón que nosotros aprendamos de sus escritos. Por ejemplo, ahí están los libros de sabiduría, que son los salmos, los proverbios. Y en uno de los proverbios encontré una palabra poderosísima para que la tengamos en cuenta. De ahora en adelante nuestra manera de pensar o de actuar. Dice el Proverbio 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y en el verso 7 vuelve a repetir de lo que estamos hablando. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No te juntes con los necios, no te juntes con los soberbios. Júntate con los humildes. Aprende del más humilde de todo, nuestro mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Porque hubo momentos que Él prefirió callar, aunque sobre Él estaba la sabiduría. Actuó prudentemente, como sucede en todo aquel que se apoya en Jehová. Vamos a seguir leyendo otra cita que nos habla sobre aquellas personas que se apoyan en su propia sabiduría. Dice Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto sucede cuando una persona es sabia en su propia opinión. Termina tomando caminos errados. Por eso el Proverbio 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Termino con esta cita que está en Jeremías 17:7, que es el mejor consejo de nuestro Padre Dios para con todos aquellos que estamos escuchando este mensaje, porque yo me incluyo también. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esa es la actitud que debemos tener todos aquellos que hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios. Poner nuestra confianza en Él y no apoyarnos en nuestra propia opinión o nuestro propio consejo, sino siempre pidiéndole a Dios la sabiduría, caminando en humildad y en toda prudencia. Espero de todo corazón que estas palabras hayan llegado a su corazón. Les bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte y es en Lámpara